El 2 de enero de 2015, la conocida investigadora de ovnis Linda Moulton Howe recibió un correo electrónico impactante de un oficial retirado de la Marina de los EE. Linda solía escuchar afirmaciones inusuales, pero al leer este mensaje, se dio cuenta de que era diferente a todo lo que había visto. El remitente se identificaba como Brian, un antiguo ingeniero de vuelo de primera clase de la Marina, y adjuntó credenciales militares verificadas para respaldar su relato. El remitente, un ex ingeniero de vuelo de la Marina de los Ecaritiate, eligió identificarse como Brian S. Para respaldar lo que estaba diciendo, incluyó copias de sus registros de servicio, incluyendo una foto de él sosteniendo una bandera de en el Polo Sur y una medalla de servicio antártico que le fue otorgada el 20 de noviembre de 1984. Estos detalles validaron su identidad. En el correo electrónico, Brian describió una serie de extraños eventos ocurridos en la Antártida entre 1983 y 1997, durante su servicio en la Marina. Durante ese tiempo, afirmó haber visto repetidamente naves en forma de disco plateado, moviéndose por el cielo con una velocidad y control mucho más allá de la tecnología conocida. También informó sobre una instalación de investigación debajo del hielo, con personal humano y seres que no eran humanos, junto con esfuerzos para silenciar a quienes presenciaban tales actividades. Su correo electrónico fue detallado, mencionando fechas, ubicaciones y nombres de compañeros de tripulación. Describió la estación McMurdo con la precisión de alguien que había trabajado allí durante años y mostró un conocimiento profundo de las rutinas de vuelo y el protocolo militar. No se trataba de especulaciones vagas, sino del testimonio de un miembro capacitado del servicio que sintió la necesidad de hablar, reconociendo la importancia de sus afirmaciones. Linda verificó sus documentos y organizó una entrevista. Lo que Brian compartió añadió piezas clave a una historia mucho más grande que comenzó mucho antes de su servicio y continuó mucho después de él. La periodista de investigación, Linda Moulton Howe, llega para realizar una entrevista con un exingeniero de vuelo de la Marina, que ha decidido revelar información sobre extraños sucesos que presenció durante su tiempo en la Antártida. Este es uno de los delatores más importantes de mi carrera, y ha decidido que está dispuesto a trabajar conmigo para contar la verdad sobre lo que le sucedió en la Antártida. Explica Howe. Este es el tipo de avance que he estado esperando que personas con información militar real y sólida comiencen a salir a la luz, y empecemos a aprender los hechos y la verdad. A pesar de las políticas gubernamentales de negación, sabía cosas que sentía que necesitaban ser conocidas por el público. Narrador Brian, como prefiere que lo llamen, solicitó que su rostro y voz fueran distorsionados para proteger su identidad. Su unidad estaba ubicada en el extremo sur de la isla Ross, en la estación McMurdo de los EE, el principal centro logístico que da servicio a casi todos los puestos científicos en el continente. Howe. Brian, ¿cuándo ingresaste a la Marina y cómo llegaste a la Antártida? Brian, me enlisté en julio de 1976 para ir a la Antártida. Tienes que ofrecerte como voluntario. No es un destino de servicio al que te ordenes en ir. Pude recibir órdenes para la Escuadrilla de Desarrollo Antártico 6, que se conocía como BCXE-6. Howe. ¿Y cómo se describiría generalmente su misión? Brian. La misión básicamente consistía en suministrar campamentos, intercambiar personal y enviar equipos científicos desde la estación McMurdo al Polo Sur, de ida y vuelta. Howe habla un poco sobre la ruta y lo que comenzaron a ver de manera repetida. Brian, durante nuestra temporada 95-96, mi tripulación hacía muchos viajes de ida y vuelta al polo. Principalmente, era reabastecimiento de carga e intercambio de personal. Esa temporada, antes de que comenzáramos nuestras misiones, nos dijeron algunos de nuestros oficiales que si veíamos algo volando, no debíamos decir nada. Howe, ok. Entonces sabías que ya había advertencias sobre esto. Pero no lo habías visto, ¿verdad? Brian, sí, exactamente. Así que, más o menos alrededor de diciembre, estábamos volando una misión desde McMurdo. Y mi carguero en la parte trasera se pone en el intercomunicador en el ICS y dice, oye, hay algo a la izquierda, algo que brilla. Así que subí a la cabina de vuelo y miro por las grandes ventanas
y veo estos pequeños objetos en forma de disco. Probablemente había 4 o 5 de ellos. Cuando los vi por primera vez, estaban quietos sobre una cumbre de montaña. Y luego, de repente, los observo y uno de ellos despega por sí mismo y vuela a una velocidad increíble hasta la siguiente cima de la montaña y se detiene. Luego otro del grupo despega y se dirige hacia donde fue el primero. Howe. ¿Qué dijo el piloto? Brian ríe. Eso fue algo gracioso. Mi piloto se pone en el intercomunicador y bromea un poco, diciendo, bueno, todo lo que puedo decir es que no son nuestros. Howe. No son nuestros. ¿Qué quieres decir? Y siguió pasando. Brian sí. Ocurrió al menos otras 2 veces. Howe Brian siente que es realmente importante que el mundo sepa que algo está sucediendo en la Antártida. Si te gustó este video, dale un like para que YouTube lo recomiende a más personas. Toca el botón de hype justo abajo si estás viendo desde tu teléfono. En otras palabras, Brian y su tripulación no solo se encontraron con 1 o 2, sino con muchos ovnis sobrevolando la cordillera transantártica. Durante su entrevista con Linda, Brian describió estos objetos como redondos y plateados, con una superficie brillante y reflectante. También señaló que sus movimientos eran repentinos e impredecibles, pero parecían mantenerse dentro de la cordillera montañosa y nunca se dirigían hacia el cercano glaciar Beardmore. Pero había más en su relato. Brian explicó que él y su tripulación una vez presenciaron algo que claramente no debían haber visto. Según el oficial de inteligencia que los interrogó más tarde, su aeronave tenía prohibido volar sobre un área situada a unas 5 millas de la estación del Polo Sur. Les dijeron que la restricción era debido a un campamento de muestreo de aire. Pero esta explicación confundió a la tripulación. En 2 ocasiones, las circunstancias los obligaron a volar sobre esta área de todos modos. Una de esas veces fue durante una evacuación médica desde una base australiana llamada Davis Camp. La ruta de vuelo les obligó a pasar directamente sobre el sitio de muestreo de aire. Mientras lo hacían, lo único que vieron fue una enorme abertura en el hielo, lo suficientemente grande para que uno de sus LC-130 pudiera entrar. Para dar contexto, un L-130 es un avión muy grande. Un agujero lo suficientemente grande como para albergar un avión de ese tamaño es enorme. Y aunque Brian y su tripulación no observaron nada más en ese momento, estaba claro que había algo inusual allí. Brian también escribió que después de esta misión, él y su tripulación fueron interrogados por un hombre de Washington, D.C., a quien él creía que era un oficial de inteligencia. El hombre les dijo que aunque habían visto el agujero en el hielo, debían actuar como si no lo hubieran visto. Les advirtió que nunca hablasen sobre lo que presenciaron en esa área restringida. El evento nunca volvió a mencionarse. Pero antes de continuar, debemos centrarnos en el tercer punto importante que Brian describió en su correo electrónico y en su entrevista con Linda. Durante el período que mencionó, una misión había colocado a un grupo de científicos en un campamento de campo cerca de Mary Bird Land, una de las regiones más remotas de la Antártida Occidental. El área solo era accesible por aeronave y se encontraba a cientos de millas de la base más cercana. La tripulación de Brian voló a los 15 científicos con todos sus suministros, y el plan requería que mantuvieran comunicaciones regulares por radio con la estación McMurdo para garantizar su seguridad. Durante las 2 primeras semanas, todo fue normal. El equipo enviaba actualizaciones, solicitaba pequeños ajustes y mantenía contacto constante. Luego, las llamadas por radio se detuvieron y pasaron 2 semanas sin noticias. En McMurdo, la preocupación creció rápidamente, ya que el silencio de un campamento remoto a menudo significaba que algo había salido mal. Brian y su tripulación fueron enviados para verificar la situación. Cuando llegaron al campamento, encontraron todo el equipo intacto, las carpas montadas y los suministros sin tocar. Pero los científicos habían desaparecido. El campamento parecía abandonado, sin señales de lucha o salida. Una semana después, McMurdo recibió una transmisión repentina. Los científicos desaparecidos estaban vivos y pedían ser recogidos de inmediato, sin ofrecer detalles sobre dónde habían estado. Cuando llegó el C-130, los científicos se veían desconcertados. Algunos miraban fijamente al vacío. Otros parecían asustados y evitaban el contacto visual. Permanecieron en silencio durante todo el vuelo de regreso a McMurdo.
El extraño comportamiento continuó después del aterrizaje. Los científicos fueron aislados del resto de la estación y llevados a sus cuarteles. Su equipo fue colocado en un edificio restringido, sin acceso permitido. En pocos días, el equipo fue cargado en una aeronave separada, sin ningún otro cargamento, y enviado a Christchurch, Nueva Zelanda. Los científicos pronto abandonaron la Antártida, y nadie volvió a verlos ni a sus materiales. Los rumores comenzaron a circular por McMurdo. Algunos decían que el equipo había presenciado algo en su campamento que los dejó incapaces de hablar al respecto. Otros afirmaban que se habían encontrado con un proyecto conjunto entre humanos y extraterrestres, o que habían sido llevados bajo tierra y expuestos a actividades clasificadas. Muchos conectaron el evento con el área restringida cerca del Polo Sur, el sitio de la gran abertura en el hielo. Más tarde, Brian se enteró de que los científicos en la estación del Polo Sur habían hablado de una base de ovnis en el sitio de muestreo de aire. Según conversaciones que su tripulación escuchó, seres extraterrestres estaban trabajando con investigadores humanos en una instalación subterránea accesible a través del agujero en el hielo. Si esto fuera cierto, los científicos de Mary Bird Land podrían haber sido llevados allí, ya sea accidentalmente o intencionalmente, y mostrado algo mucho más allá de sus expectativas. La Antártida descrita en el testimonio de Brian está muy lejos del paisaje vacío que la mayoría de las personas conoce. En su opinión, es una región envuelta en secreto, donde las actividades ocultas están protegidas no solo por las duras condiciones, sino por una cooperación internacional destinada a mantener la información enterrada. Brian sugirió que los gobiernos del mundo habían formado un acuerdo de larga data para ocultar pruebas de la presencia extraterrestre bajo el hielo. Creía que cada nación que operaba allí conocía la verdad, y que el silencio se mantenía mediante presión, monitoreo y tácticas psicológicas. Lo que fortalece el relato de Brian es que no es el único de su tipo. A lo largo de los años, otras personas, incluidos científicos, pilotos, ingenieros y contratistas, han informado sobre eventos inusuales en la Antártida. Estos relatos hablan de estructuras enterradas bajo el hielo, formaciones piramidales y lecturas electromagnéticas extrañas. Muchos han sugerido que el continente podría contener tecnología avanzada, o vestigios de civilizaciones mucho más antiguas de lo esperado, o incluso vinculadas a visitantes no humanos, aunque estas historias han sido desestimadas por las instituciones principales. A menudo comparten temas comunes, retratando la Antártida como un lugar que guarda secretos profundos. La investigación de Linda Moulton Howe sobre las afirmaciones de Brian trajo atención sobre la seriedad de su historia. Incluso décadas después, Brian hablaba con cautela. Aún consciente de los riesgos relacionados con lo que había presenciado, sentía una responsabilidad de compartir lo que sabía, no por razones personales, sino porque creía que el público merecía entender que la Antártida podría contener información extraordinaria sobre nuestro mundo. Si el testimonio de Brian es preciso, sus implicaciones son significativas. Sugeriría que los humanos han estado al tanto de una presencia extraterrestre en uno de los lugares más remotos de la Tierra, y que los gobiernos han elegido el secreto en lugar de la divulgación. Plantearía preguntas sobre qué hay bajo el hielo que podría causar una protección tan intensa. A medida que crece el interés en los fenómenos aéreos no identificados y más delatores se presentan, la Antártida sigue atrayendo atención. El relato de Brian sigue siendo un recordatorio de que algunas partes de nuestro planeta aún pueden guardar misterios que aún no han sido revelados. En la era de la exploración digital, pocas herramientas han cambiado tanto el acceso público a los datos geográficos como Google Earth. Lo que antes estaba limitado a expertos, ahora está disponible para cualquiera, permitiendo a los usuarios explorar incluso las regiones más remotas del mundo, incluida la Antártida. A medida que las imágenes satelitales se hicieron accesibles, las personas comenzaron a notar formas y formaciones inusuales a través del continente helado, lo que desató debates sobre civilizaciones antiguas, actividad extraterrestre y secretos gubernamentales. Las vastas capas de hielo de la Antártida ocultan millones de años de historia, y las imágenes de alta resolución han revelado patrones que algunos creen que no se parecen a formaciones naturales. Entre los más discutidos se encuentran grandes formas geométricas y estructuras monolíticas parcialmente enterradas bajo la nieve, que parecen demasiado simétricas para ser el resultado de procesos naturales.
Estas características, a menudo identificadas mediante coordenadas específicas, han alimentado la especulación sobre un origen artificial. Aún más debatidas son las imágenes que muestran objetos en forma de disco descansando en campos de hielo o valles. Investigadores en línea señalan contornos curvados, características simétricas y marcas largas en la nieve, que parecen indicar que algo se deslizó por la superficie antes de detenerse. Algunas imágenes ampliamente compartidas muestran estos objetos cerca de grietas profundas, lo que algunos creen que podrían ser entradas a áreas subterráneas. Una imagen muy conocida, que luego fue eliminada de Google Earth, parecía mostrar un disco incrustado en un glaciar con un brillo metálico, mientras que otro conjunto de imágenes mostraba estructuras espaciadas de manera uniforme que proyectaban largas sombras, aumentando el misterio. Hay informes de que ciertas áreas que antes eran visibles en Google Earth ahora han sido difuminadas o reemplazadas, aunque estos cambios podrían ser el resultado de actualizaciones rutinarias. Algunos argumentan que apuntan a una ocultación intencional, posiblemente relacionada con acuerdos bajo el Tratado Antártico que restringen la actividad en el continente. También existen afirmaciones de que lo que aparece en la superficie es solo una parte de la historia. Google Earth no puede ver a través del hielo grueso, pero los estudios de radar han detectado firmas de calor inusuales y vacíos subterráneos, lo que ha llevado a la especulación sobre túneles ocultos o grandes sistemas de cavernas. Las teorías sobre civilizaciones antiguas en la Antártida existen desde hace años, pero las imágenes modernas han renovado el interés. Algunos creen que estas formas podrían ser restos de una sociedad anterior a la era del hielo, mientras que otros las vinculan con visitantes extraterrestres. En muchos casos, los avistamientos de objetos inexplicables coinciden con áreas donde se han encontrado estructuras o patrones inusuales, manteniendo viva la curiosidad sobre los secretos de la Antártida. Entender los misterios que rodean la Antártida requiere mirar eventos que ocurrieron mucho antes del servicio de Brian. Estos desarrollos previos prepararon el escenario para las actividades secretas que él encontró más tarde. La historia se remonta a la Alemania de la posguerra, un país debilitado por el colapso económico y la inestabilidad política. En este ambiente surgió la Sociedad Thule, un grupo secreto que se hizo influyente tanto en la política alemana como en la historia oculta de los primeros experimentos aeroespaciales. Fundada en 1910, la Sociedad Thule creía en una antigua raza llamada los hiperbóreos, que se decía poseían conocimientos avanzados y se habían retirado bajo tierra después de un gran desastre. La sociedad enseñaba que los alemanes de pura sangre descendían de esta raza y que los hiperbóreos regresarían eventualmente. Estas ideas no eran solo mitología para ello. Los miembros creían que los hiperbóreos alguna vez habían tenido tecnología avanzada y que podría redescubrirse y utilizarse para restaurar el poder de Alemania. Para perseguir estos objetivos, el grupo necesitaba financiación, influencia y acceso a los principales científicos. La Sociedad Thule encontró una oportunidad en un pequeño movimiento político liderado por Adolf Hitler. Proporcionaron apoyo financiero y organizativo al partido nazi en sus primeros días. Apoyo que ayudó a llevarlo de una posición marginal a la dominancia nacional. Cuando Hitler se convirtió en canciller en 1933, la sociedad obtuvo un acceso sin precedentes a los recursos del gobierno, lo que les permitió perseguir sus investigaciones más libremente. Un elemento central de sus esfuerzos más inusuales fue una mujer llamada Maria Orsic, una médium que en 1919 afirmó recibir mensajes telepáticos durante un trance, usando escritura automática. Registró símbolos y textos que no reconocía. No segura de su origen, llevó las escrituras a la Sociedad Thule. Sus académicos determinaron que el idioma era el sumerio antiguo, uno de los idiomas escritos más antiguos registrados. Lo que fue aún más sorprendente fue el contenido. El texto describía planes detallados para una nave espacial, incluidos conceptos de propulsión mucho más allá de la física conocida, y detalles de ingeniería que no coincidían con ninguna tecnología de la época. La Sociedad Thule vio estos escritos como un posible plano para una nave revolucionaria. Ya fuera que la información proviniera de fuentes antiguas o algo más allá de la Tierra, dedicarían importantes recursos a construir un prototipo basado en estos diseños. Esto marcó el comienzo de los esfuerzos secretos de desarrollo de naves espaciales de Alemania.
un programa que se expandió durante la era nazi y, según algunos relatos, continuó en diversas formas, mucho después de la guerra. En 1939, mientras se acercaba la guerra, la Sociedad Thule buscó un lugar oculto para avanzar en su investigación sobre naves espaciales. Eligieron la Antártida, creyendo que su aislamiento protegería su trabajo de la vigilancia aliada. Planeaban construir una base remota donde los prototipos pudieran ser desarrollados y probados en secreto. La participación estadounidense añadió otra capa a la historia. La evidencia sugiere que los Estados Unidos sabían, y en algunos casos tenían vínculos indirectos con los proyectos aeroespaciales alemanes, incluso durante la guerra. Poco después de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 8389, oficialmente destinada a restringir el acceso de los enemigos a los activos financieros. Algunos investigadores argumentan que creó las condiciones que permitieron que ciertas empresas estadounidenses mantuvieran conexiones comerciales con firmas alemanas, posiblemente para mantener abiertos los canales de inteligencia. Este contexto lleva al testimonio de William Tompkins, cuyo relato apoya las afirmaciones sobre programas aeroespaciales ocultos y actividad en la Antártida. Tompkins mostró un notable talento en ingeniería desde joven, dibujando barcos navales con tal precisión que la inteligencia naval notó su habilidad, en lugar de descartarlo. La Marina lo reclutó para trabajar en inteligencia antes de que terminara la secundaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tompkins interrogó a operativos infiltrados en empresas aeroespaciales alemanas. Estos agentes informaron sobre desarrollos mucho más avanzados de lo esperado. En su libro de 2015, Selected by Extraterrestrials, Tompkins reveló que la inteligencia obtenida entre 1942 y 1946 describió la construcción por parte de Alemania de unos 30 prototipos de naves espaciales. Estas naves usaban propulsión antigravedad, podían flotar en silencio y realizaban maniobras imposibles para los aviones convencionales. Lo más sorprendente fue la fuente de la tecnología. Los informes sugerían que Alemania había recibido ayuda de 2 grupos extraterrestres, quienes proporcionaron conocimientos técnicos y materiales. El trabajo más secreto se llevó a cabo en instalaciones ocultas en la Antártida, establecidas por la Sociedad Thule, donde el aislamiento protegió los proyectos de los ataques aliados. Tompkins también afirmó que el financiamiento provenía no solo del gobierno nazi, sino también de grandes corporaciones, incluidas las de intereses financieros estadounidenses. Mencionó a individuos que más tarde fueron prominentes en la política y la inteligencia de los EEs, lo que sugiere una red que apoyó el desarrollo aeroespacial avanzado a través de las fronteras nacionales. Al comparar su testimonio con el de Bryan, surgen paralelismos notables. Bryan describió naves en forma de disco sobre la Antártida y rumores de actividad conjunta entre humanos y no humanos. Tompkins describió naves similares siendo probadas en la misma región décadas antes. Bryan vio una enorme abertura en el hielo. Los relatos de Tompkins implicaban que una entrada de este tipo sería necesaria para instalaciones subterráneas. Los científicos que regresaron de Mary Bird Land en estado de shock pudieron haber encontrado un sitio de este tipo. Juntos, los testimonios sugieren la posibilidad de operaciones aeroespaciales secretas a largo plazo en la Antártida, que involucren tecnología avanzada y cooperación entre grupos humanos y entidades no humanas. La historia de la participación estadounidense en la Antártida se intensificó en 1940 con la Operación High Jump, una de las misiones más grandes enviadas al continente. Oficialmente, se describió como una expedición científica destinada a mapear la región, probar equipos y entrenar personal en condiciones extremas. Sin embargo, la magnitud de la fuerza desplegada generó pregunta. La operación movilizó a 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aeronaves bajo el mando del almirante Richard E. Byrd. Se planeó que durara hasta 8 meses, pero terminó abruptamente tras solo 8 semanas. La explicación oficial citó graves problemas con el hielo y fallos en el equipo. Sin embargo, los rumores pronto comenzaron a circular, sugiriendo que la retirada fue provocada por algo mucho más serio. Poco después de regresar, Byrd fue citado en un periódico chileno, advirtiendo que los Estados Unidos necesitaban prepararse para ataques de aeronaves capaces de volar de polo a velocidades extraordinarias. Estos comentarios
alimentaron la especulación de que la expedición había encontrado tecnología más avanzada que cualquier cosa conocida en ese momento. Algunas versiones afirmaron que se perdieron aeronaves y que las fuerzas enfrentaron actividad hostil en la Antártida. Otros sugirieron que los restos de las operaciones alemanas habían sobrevivido a la guerra y poseían aeronaves avanzadas. Versiones más dramáticas describieron encuentros con vehículos en forma de disco que salían de bases ocultas. Si bien los registros oficiales siguen siendo incompletos y algunos documentos aún están clasificados, lo que se sabe es que la misión terminó mucho antes de lo previsto. Y Byrd habló después de amenazas inesperadas. El momento de la operación High Jump es notable. Tuvo lugar poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Si los grupos alemanes habían establecido instalaciones en la Antártida durante la guerra, esas bases habrían permanecido intactas, lejos del alcance aliado. Esto plantea la posibilidad de que el verdadero objetivo de la misión fuera localizar o neutralizar cualquier capacidad superviviente, especialmente si la inteligencia indicaba que había tecnología avanzada en la zona. Las advertencias de Byrd sobre los viajes polares rápidos adquieren un significado diferente bajo esta posibilidad. Podrían reflejar encuentros con aeronaves que superaban las capacidades estadounidenses. El fin prematuro de la misión también apoya la idea de que las condiciones en el terreno no coincidían con las expectativas. En las décadas posteriores a la operación High Jump, los Estados Unidos cambiaron su presencia en la Antártida hacia la investigación científica. El Tratado Antártico de 1959 estableció el continente como una zona para el estudio pacífico, pero algunos creen que también proporcionó un marco para ocultar actividades estratégicas en curso. Cuando se observa junto a las experiencias de Bryan en la década de 1990 surgen paralelismos. Ambos relatos describen aeronaves avanzadas, instalaciones inusuales y el secretismo que rodea las operaciones en la Antártida. Si la tecnología reportada en la década de 1940 siguió activa hasta la década de 1990, sugiere un programa a largo plazo respaldado a través de generaciones y protegido del conocimiento público. Cualquier análisis serio de las afirmaciones relacionadas con el testimonio de Bryan requiere un examen detallado. Si bien la narrativa presenta una imagen dramática de operaciones secretas y posible contacto extraterrestre, existen preocupaciones importantes que deben abordarse. Un problema central es la credibilidad de Linda Moulton Howe, la fuente principal del relato de Bryan, aunque en su momento fue respetada por su trabajo de investigación. En sus años posteriores, estuvo involucrada en varios casos en los que promovió historias que luego fueron expuestas como fraudes. En particular, fue engañada por Richard Doughty, un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea que admitió haber proporcionado documentos falsificados como parte de un programa de desinformación. Este historial plantea dudas sobre su capacidad para verificar las afirmaciones de los delatores, incluida la de Bryan. La identidad de Bryan también sigue sin verificarse. Los documentos que Howe compartió podrían pertenecer a cualquier persona, y su anonimato hace imposible verificar su historial o confirmar que sirvió en la Antártida. No ha surgido ningún testigo independiente, dejando su historia dependiente de una sola fuente no corroborada. Otro problema radica en la estructura del testimonio de Bryan. Sus afirmaciones más fuertes se basan en lo que escuchó en lugar de lo que vio. Si bien vio naves en forma de disco y una gran abertura en el hielo, los elementos más extraordinarios, como bases subterráneas, cooperación extraterrestre y el destino de los científicos desaparecidos, provienen de rumores o relatos de segunda mano. Esto hace que las partes más dramáticas de su historia sean difíciles de evaluar. Su relato también refleja elementos familiares de la mitología ovni en general, incluyendo bases secretas, naves avanzadas y la supresión gubernamental. Este solapamiento podría significar que las historias comparten un núcleo genuino, o podría indicar que la narrativa de Bryan se inspiró en temas conspirativos existentes. El momento de su revelación presenta más incertidumbre. Esperó décadas antes de hablar públicamente, mucho después de que posibles testigos corroborantes pudieran haber sido localizados. Este retraso podría reflejar miedo a represalias, pero también reduce la capacidad para verificar sus afirmaciones. Sin embargo, el testimonio no puede ser desestimado por completo. Algunos detalles coinciden con relatos de otros testigos, incluido William Tompkins, cuyo historial de servicio e identidad están confirmados.
Las descripciones de Tompkins sobre los proyectos aeroespaciales avanzados alemanes en la Antártida muestran paralelismos notables con lo que Bryan describió décadas después. El hecho de que múltiples testigos independientes informen sobre eventos similares no prueba nada, pero sugiere que el tema merece una mayor investigación en lugar de ser descartado de inmediato. El testimonio de Bryan sigue generando interrogantes. Describió naves en forma de disco y una gran abertura en el hielo. Observaciones que podrían señalar que se estaba probando tecnología humana clasificada en un entorno remoto. El aislamiento de la Antártida la hace ideal para experimentar con aeronaves avanzadas o mantener instalaciones subterráneas. El secretismo militar explicaría las restricciones y las órdenes de guardar silencio. Fenómenos naturales podrían explicar algunas de las observaciones, aunque la presencia de múltiples observadores hace que esto sea menos cierto. También es posible que Bryan haya visto algo inusual y, más tarde, lo interpretara a través de la lente de las narrativas existentes sobre ovnis. El historial verificado de Tompkins añade otra dimensión: sus afirmaciones sobre los desarrollos aeroespaciales alemanes, ya sean precisas o influenciadas por desinformación de guerra, demuestran que las agencias de inteligencia tomaban en serio los informes poco convencionales. Algunas similitudes entre las descripciones de Tompkins y las observaciones de Bryan sugieren que ambos hombres podrían haber encontrado partes de un programa clasificado a largo plazo. Las agencias de inteligencia han utilizado historias sobre ovnis como desinformación para ocultar tecnología real o confundir las investigaciones, lo que hace difícil separar la verdad de la especulación. La evidencia disponible no confirma las afirmaciones extraordinarias, pero tampoco elimina la posibilidad de que en la Antártida haya actividades más allá de la investigación científica rutinaria. Su aislamiento estratégico, su historial de secretismo y los múltiples testimonios mantienen abierta la pregunta sobre lo que realmente podría estar ocurriendo bajo el hielo. La historia de la Antártida y sus misterios está lejos de terminar. A medida que el cambio climático hace que las capas de hielo se retiren, características previamente ocultas del continente están siendo expuestas. La investigación científica continúa revelando sorprendentes descubrimientos sobre la historia geológica de la Antártida y las formas de vida que existen en su entorno extremo. Cada nueva revelación aumenta la posibilidad de que más descubrimientos dramáticos estén por llegar. Descubrimientos que podrían validar algunas de las afirmaciones extraordinarias que se han hecho sobre el continente congelado. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle a la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si te gustan los misterios de los encuentros con ovnis, echa un vistazo a mi video sobre el misterio del accidente de ovnis en Brasil, donde se revela metraje de extraterrestres capturados. Haz clic en la pestaña que aparece en la pantalla ahora. Disfruta. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.